Bueno, entonces vamos a trabajar con la clase de C binario. Esta es una clase que la vamos a reutilizar, y al ser reutilizada esta clase, pues recuerde entonces que heredan métodos que ya vienen de Object. Si observa aquí, ya nos dice cuáles son las que fueron heredadas de Object, pero cuáles son las clases que son propiamente de, en este caso, de la clase string. La clase string también tiene diversos métodos que nosotros podemos utilizar. En este caso, la recomendación es, para poder recorrer posición por posición, pues será a través del char AT. Entonces esta parte, pues sería importante que nosotros revisáramos, hiciéramos un análisis de lo que vienen siendo las clases que tenemos en las APIs de Java. Muy fácil, si nos vamos a San Google y solamente le ponemos API Java, entonces nos va a mandar a la primer liga, y es esta la que vamos a checar. Entonces aquí en este caso checamos la clase de string, que es la que nos interesa en este momento, y pues vamos a checar cuáles son los parámetros, cuáles son los métodos con los cuales se está trabajando. Entonces aquí vemos ya que tenemos los elementos con los cuales se puede contar, tanto métodos como atributos. Y entonces en este caso, si nosotros buscáramos exclusivamente el método de char AT, pues aquí nos indicaría, incluso proporcionándonos algunos ejemplos, ¿no? La forma correcta de buscar y de ir hacia un dato interesante que tiene que ver con Java, pues tendríamos que irnos directamente a la documentación oficial, y esa sería la información más fiel que podemos encontrar, y que podemos confiar, más bien, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos correctamente, pues vamos a solucionar nuestros problemas, ¿no? Entonces aquí ya vemos cómo está el char AT, donde dice que recibe y tiene que ser un dato entero con el que va a trabajar. Entonces aquí ya tenemos esta parte. Incluso lo que hace es que dice que busca una cadena, y entonces va a buscar en un rango del tamaño que tenga esta parte, utilizando obviamente su método de length, donde nos dice de qué tamaño es, y en este caso pues bueno, va a indicarnos el valor que se encuentra en esa posición. Entonces aquí es donde podemos nosotros checar lo que nos pueda hacer falta, para poder tener un referente de lo más confiable posible. Entonces continuemos. La abuelita binaria nos dice que es una abuelita japonesa, que esta abuelita, bueno, tiene a sus nietos los aprecia mucho, tiene a sus nietos ahí donde, para poderles entregar o dar una cantidad determinada de dulces, pues bueno, entonces les va a preguntar su edad, y esta edad la va a convertir en un número binario, y de acuerdo a los números unos que contenga su edad, pues va a ser en ese sentido, en ese punto, donde le va a indicar si le va a dar 2, le va a dar 3, le va a dar 4, le va a dar 5, le va a dar 10, dependiendo de cuántos unos tenga en su número binario. Entonces, como ya sabemos que esto es una cadena, pues entonces tenemos que leer la cadena de posición a posición. También el objeto string tiene un método que utilizamos, que es el equals. Recuerde que no podemos compararlo de forma directa, ya que este es una clase, y entonces es un tipo de dato que no precisamente es de los que vimos al inicio, que eran los datos primitivos. Esta es una clase creada, entonces utilizada también pues para trabajar cadenas, desde luego. Y también tenemos otro método, que en este caso es char AT, y char AT nos va a permitir recorrer la cadena posición por posición, como si se tratara, o más bien se trata, de un arreglo. Perdón. Entonces ahora lo que vamos a hacer es checar, tenemos que hacer el análisis. Recuerde, ¿qué es lo que ocurre si nosotros convertimos el número 10 a un número binario? Pues nos va a dar, en este caso, 1, 0, 1, 0, 1, y quiere decir entonces que vamos a sumar el 1 y el 1 que está en la posición 0 y en la posición 2. Entonces aquí le entregaría 2 dulces. Si se tratara entonces del número 15, pues entonces
como son 4 unos, pues le estaríamos entregando 4 dulces. Y así ocurriría exactamente con el número 5. Ya sabemos entonces que nuestra clase de C binario tiene una entrada. En este caso, si le damos un número 10, pues nos tiene que regresar la conversión. Recuerde que en este caso tenemos C binario en una cajita de proceso, que es como si lo identificáramos entonces como una caja negra, que es lo que estuvimos viendo ya en materias anteriores o en unidades anteriores, dependiendo en qué momento lo hayan visto, pero para programación orientada a objetos, desde luego esto ya se conoce. Entonces, nada más para recapitular este punto. Lo ideal es posteriormente realizar entonces una clase que nos sea reutilizable, y esta clase que va a ser reutilizable, pues lo ideal es que tengamos una clase que se llame CFrase, en donde mandemos una cadena y no propiamente nos sirva únicamente para buscar los número 1, sino sirva para buscar cualquier tipo de carácter que se encuentre dentro de la cadena. Entonces tenemos que pensar en que vamos a reutilizar o crear una clase que sea reutilizable y que nos sea útil en lo sucesivo para todos los programas que nosotros vayamos a hacer, clases que vayamos a reutilizar, y entonces poder crear en un futuro un repositorio de clases en donde las podamos reutilizar de la manera más conveniente. Entonces sigamos ahora con la codificación. Bueno, ahora vamos a continuar entonces para ver qué son los cambios, cuáles son los cambios que tendríamos que nosotros realizarle a nuestra aplicación, simple y sencillamente nada más para que funcione y que esta aplicación no sea funcional de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Recuerde que la clase de C binario no tenía que sufrir absolutamente ningún cambio porque no había por qué hacerlo. Lo único que estamos haciendo o que se va a hacer ahora es la instancia, que siempre la hemos estado haciendo hasta en la aplicación. Si revisa nuestra aplicación anterior va a ver que es exactamente lo mismo, pero ahora en vez de imprimirlo, lo que vamos a hacer es mandarlo a una variable, en donde esta variable forzosamente tiene que ser string, y aquí es donde vamos a depositar lo que viene del método de calcula binario. Recuerde que calcula binario tiene un return que en este caso es de tipo string, porque le pusimos public string y calcula binario, y este método tiene un return. Entonces ese dato lo vamos a depositar. Aquí solamente estamos imprimiendo para que nos quede claro cuál es el número binario el cual convirtió. Entonces, en este caso lo que vamos nosotros a hacer y lo que vamos a trabajar es recorrer esta cadena que se llama nombre, que se le puso nombre, y le vamos a decir de qué tamaño, bueno, a través del método de tamaño de la cadena, nos va a indicar, ¿no?, si traemos 4 dígitos, 5 dígitos, 10 dígitos o 10 letras, 20 letras, no sé. Entonces esto nos va a ser mucho más funcional, y entonces aquí es donde nosotros vamos a poder trabajar y nos va a indicar para poder trabajar con este ciclo. Recuerde que hay un incremento. Aquí hay algo que suena interesante y que yo es donde les digo que cada uno de ustedes puede tener una lógica diferente. Y aquí esto lo estamos retomando del compañerito Arturo, que creo que hizo una aportación interesante en este caso, y es donde yo les digo que suena la lógica diferente en cada uno de ustedes. Entonces él hizo un análisis muy interesante y dice que todos los números que vamos a convertir, siempre su primer número será 1, y será 1 porque si hacen el análisis y checamos nosotros con los números que vayamos a convertir, van a ver que siempre van a tener un 1 al principio los números binarios, y entonces de esa manera, siguiendo esa lógica, pues es razonable pensar entonces que en la posición 0 de la cadena siempre va a existir un 1. Entonces, ¿contra quién lo vamos a comparar? Con la primera posición que tiene la cadena de números binarios que nos está regresando la clase C binario. Por consecuencia, entonces, si comparamos cualquier posición de lo que viene siendo con la posición 0, entonces de esa manera podemos contabilizar y decir y que pueda contar los dulces, ¿no? Los dulces que la abuelita al final del ejercicio pues le va a dar a sus nietos. Entonces, de esta manera hace la suma
y va sumando cada vez que esto se encuentra igual. Ahora, aquí ocurre algo interesante. ¿Por qué lo trabajamos con igual igual y no propiamente con equals? Porque resulta entonces que tenemos un tipo de dato char, y un tipo de dato char al final de cuentas pues es un dato numérico. Por consecuencia lo podemos comparar de esta manera. Recuerde que char es un dato primitivo y por lo tanto lo podemos comparar de esta manera. Entonces ahora, ya una vez que lo podemos comparar, pues entonces ahora sí le decimos cuántos dulces, qué número de dulces son los que la abuelita le va a entregar a su nieto o a su nieta, a quien tenga que entregárselo. Entonces recuerde que las condiciones en cómo lo podemos trabajar aquí pues va a depender mucho de la lógica que vayamos desarrollando. Una vez que hacemos los cambios, recuerde que le ponemos guardar, y entonces nosotros ahora vamos a compilar. Compilamos y entonces ahora simple y sencillamente ejecutamos y le ponemos aquí, por ejemplo, el 15 debe darle 4 dulces y ahí está. Si lo volvemos a ejecutar otra vez y le decimos que queremos trabajar con el de 10, pues sabemos que es 2 unos y por consecuencia nos da 2 dulces que son los que le van a entregar a los niños o al niño o niña. Y si lo corremos otra vez, que era el último ejemplo que poníamos por ahí, pues entonces el 5 es 1, 0, 1 y entonces le va a entregar 2 dulces. Entonces, si se fija aquí, si observan ustedes aquí, van a ver entonces que los números tienen siempre un 1 al principio en el número binario, ¿sí? Y cualquier número que se convierta, pues va a ser casi como que una regla. Entonces, siguiendo esa característica, pues entonces nuestro compañerito Arturo, que le mandamos un fuerte saludo, pues entonces hizo esta conclusión, y entonces lo cual es muy razonable y muy lógico. Entonces aquí lo tenemos y aquí está el ejercicio que nosotros ya vemos el resultado y nos resulta, ahora sí que resulta un tanto más fácil. Entonces pues les voy a pedir que lo sigan practicando, que sigan viendo y ven que esto es pues relativamente sencillo, les digo yo, pero tiene que ver con la consistencia, con el trabajo diario, con los ejercicios que teníamos que estar haciendo frecuentemente y seguir estudiando, ¿sí? Seguir estudiando, seguir buscando y seguirnos preparando, porque es de la manera en la que nosotros podemos seguir. Bueno, otra de las alternativas que podemos utilizar para poder darle solución al problema, pues también puede ser a través del switch case. Este tiene una serie de características en las cuales nosotros podemos trabajar, y trabajar con Charate, como habíamos mencionado antes, lo considera como si fuera numérico. Recuerde que una de las características del switch es que tiene que trabajar con números enteros. Al final del día, un char también es un dato entero, por consecuencia lo podemos utilizar en un switch. No es así en el caso de las cadenas de string. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer nosotros pues es poner tantos case como necesitemos, pero como en este caso solamente necesitamos uno, le decimos que vamos a validarlo, y aquí al validarlo es ponerle el 1 entre la comilla simple, para que nosotros podamos comparar. Dice que hay que ponerle instrucciones y luego el break. Entonces nuestro switch ya lo tenemos dentro del for como lo habíamos considerado. Si se fija, la diferencia no es mucha con el que hicimos en el punto anterior, pero ahora lo que hacemos es a través del case y no propiamente validando con la posición 1, y es ahí donde entramos con esa otra parte de la lógica en la programación, que recuerde que no todos tenemos esa misma forma de pensar o de llegar a la solución de un problema. Entonces, visto entonces de esta manera, pues también vemos que si nosotros buscamos en la red, recuerde que de lo que más encontramos en este punto, pues va a ser con cuestión a lo que tiene que ver con programación de informática, sistemas, etcétera. Entonces vamos a encontrar mucha información. Buscamos aquí switch, bueno, aquí nos equivocamos, vamos a ponerle switch y nos va a llevar al mismo, porque ese es el punto. Perdón. Y entonces aquí ya tenemos una liga de aprender a programar, que puede haber muchas desde luego.
Y aquí me dice cómo va el switch. Ya vimos aquí, dice la expresión, aquí es donde colocamos la condición que nosotros hemos puesto en nuestra condición, que viene siendo en este caso chocolates, ¿sí? Que son AT. Bueno, aquí en este caso abrí otro que tenía antes, ¿no? Ok, aquí está. Entonces, aquí donde está el nombre, ¿sí? Y entonces nuestra condición que vamos a colocar en el switch, aquí la ponemos, quiere decir que de esta posición de I, que la primera vez será 0, vamos a evaluar si pertenece a un 1, ponemos las instrucciones, que en este caso solamente hay uno, pero puede haber muchas, ¿sí? E incluso instancias de objetos y demás, y al final ponemos un break donde le indicamos en dónde debe concluir o en dónde debe de salirse. Entonces, checando esta otra parte más, pues ya vemos que puede haber múltiples case. Al final lleva un default cuando esto no cumpla con ninguna de las condiciones, y a veces queremos que haga algo cuando ninguna de las condiciones se dio. Bueno, entonces aquí esta parte se me hace interesante porque aquí viene un diagrama de cómo podemos representar nosotros a través de un diagrama de programación, cómo podemos representar un case, en donde podemos poner múltiples instrucciones y al final viene un break y simple y sencillamente termina esa instrucción. Entonces, bueno, pues pasemos a corroborar que nuestro ejercicio nos ha funcionado correctamente, y entonces ahora lo que vamos a hacer es pues probarlo, ¿no? Recuerde que antes hay que guardar por aquello de que nos puede faltar algo, y entonces pues vamos a compilarlo. Compilamos, ejecutamos y vamos a probar. Vamos a ponerle con el 10, ¿sí? Y ya vemos que son dos dulces, y tanto con el for, con un sí, validando el principio, nos da un 2, tanto como con el case, y nos sigue dando el 2, que son los dos dulces que le vamos a entregar a los chiquillos. Entonces ahí es donde nosotros debemos de evaluar estos puntos, y bueno, y sigamos entonces adelante. Bueno, otra de las soluciones que pudo haber existido, y bueno, pudieran existir un poco más, ¿no? Depende cómo nos acomodamos con la lógica. En este caso hacemos una validación directa, ya no buscamos que si la posición 1 o con un case, sino simple y sencillamente desde la posición 1 nosotros vamos a comparar si esto es igual a este carácter. En este caso no lo ponemos entre comillas porque este es un char. Si de hecho si le ponemos comillas aquí nos estaría marcando error porque lo consideraría como un string, y un string con un char no lo podemos comparar. Entonces le ponemos un char aquí, o bueno, si hacemos un cast y conversiones y ese tipo de cosas, pues bueno, también nos puede generar aquí este tipo de inconvenientes. Entonces aquí tenemos estos puntos en donde nos puede ser muy funcional, y entonces aquí en este caso ya hacemos una comparación directa, y entonces contabilizamos, y ya de esta manera nos puede quedar sin mayor problema nuestro ejercicio. De hecho es como una parte como que la mayoría se iría por este punto. Sin embargo, habría que corroborar bien en esta parte que chequemos que efectivamente me está dejando el método de cálculo binario, que me está dejando esta cadena, que es la que nosotros necesitamos que nos deje los 4, los 5, los 6, los 10, la cantidad de caracteres que necesitemos para comprobar nuestro ejercicio. Entonces, una vez que tenemos esta parte, pues simple y sencillamente recuerde que tenemos que guardar, hacemos nuestros cambios, y ahora lo que vamos a hacer será otra vez ejecutarlo, ¿no? Yo ya había hecho aquí una prueba para que no se nos lleve mucho tiempo al momento de grabar, pero entonces volvemos a probar otra vez, y entonces aquí ya tenemos que en los 3 de los casos que hemos revisado hasta ahorita, pues nos sigue dando el resultado. Y entonces sería interesante revisar uno más, pues para que ustedes tengan una gama de opciones, y que vean que no propiamente existe un solo camino, como dicen, para llegar a Roma, sino tenemos varias alternativas. Entonces sigamos adelante. Bueno, otra de las opciones que podemos revisar y recapitular en este punto es la alternativa que usó Ángel Emanuel Ruiz Alcaraz.
¿sí? Él hizo una aportación interesante en esto, utilizando algunos de los puntos que ya hemos visto, pero también revisando lo que viene siendo los métodos que nos ofrece el objeto string, y entre ellos viene un método que es el valueOf, y valueOf lo que nos va a hacer es convertir una cadena a string, porque ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con este caso. Entonces valueOf lo que hace es esa cadena que se está trabajando, como ocupamos solamente una posición, pues entonces lo que tenemos que hacer, esa posición, asegurarnos y convertirla, porque aquí en este caso lo que está haciendo es de un string lo está convirtiendo a char a t, pero como solamente nos interesa esa posición pero está en char a t, nos tenemos que asegurar que está en string, ¿sí? Y eso es lo que hace el método valueOf, asegurarnos que está el objeto se encuentra en string. Entonces, ¿por qué? Porque el parse int lo que hace es esa cadena string convertirla a número. Entonces, de esta manera nos aseguramos haciendo uso de un método dentro de otro método, y eso lo podemos hacer porque a fin de cuentas este nos deja un carácter y este carácter lo convierte, y ese carácter que se convirtió es el que va a utilizar parse int. Si se fija aquí, estamos ligando no solamente uno, sino 1, 2 y 3 métodos diferentes, uno de entero, otro de la cadena string y otro de tipo char. Entonces aquí estamos mezclando varios elementos y que de repente nos resultaría o nos pareciera un tanto complicado o un poco revuelto, pero creo que hay que analizarlo, hay que checarlo, y es un buen tema de discusión para nosotros poder continuar y seguir adelante. Entonces no se le olvide de guardarlo para luego poderlo compilar. Entonces yo aquí ya había hecho unas pruebitas para asegurarnos y que no nos tardemos tanto en grabar. Entonces aquí está ya el dato, y vamos a ponerle igual como hemos probado con 10 o con el número que se necesite. Y entonces así es como tenemos 4 alternativas de cómo hacer este pequeño ejercicio o este gran ejercicio que de repente nos genera un poquito de dolor de cabeza, pero créanme que son ejercicios que nos ayudan mucho a ordenar nuestra lógica y hacer uso de varios elementos que Java nos ofrece, y entonces de esta manera poder seguir adelante. Y entonces pues sigamos adelante, muchachos, y hay que echarle muchas ganas, y nada se ha perdido, al contrario, creo que se sigue ganando, y entonces es cuestión de ponernos a trabajar, de ponernos a estudiar, y créanme que esto es realmente muy interesante. Y entonces con esto concluimos a la famosa abuelita binaria.